Muy buenos días, cabildantes, uruguayos todos. Quien les habla, Irene Moreira. Para mí es un gusto poder tener este contacto con ustedes en este espacio de Cabildo Abierto. Como ustedes saben, y es de público conocimiento, días pasados he dejado de estar al frente de la cartera del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, quien asumí el 1 de marzo del año 20 en representación de Cabildo Abierto, que me siento muy orgullosa de haber podido estar representando a mi partido en el Ejecutivo. Pero mucho se ha hablado de qué es el Ministerio, qué se hace en el Ministerio, qué se hizo en el Ministerio. Y bueno, contarles un poquito sobre la gestión de estos 3 largos años que estuvimos al frente de esta cartera. Cuando asumimos, había un déficit habitacional de 60.000, 70.000 viviendas y un número de asentamientos que rondaban entre los 650 asentamientos a lo largo y ancho de todo el país, porque si esto es que está en todos los departamentos, no hay ningún departamento que esté ajeno a esta realidad lamentable. Eso quiere decir que hay 200.000 compatriotas, 200.000 uruguayos que están bajo esa línea de pobreza, que están hoy viviendo en una casa de lata, de chapa, de costaneros, a veces con el simple aislamiento, por así decirlo, de un nylon que lo tiran por arriba para separarse, para aislarse del viento, del frío y de la lluvia. Esa era la realidad, a pesar de haber tenido 15 años de bonanza económica, de viento a favor, pero evidentemente aquí lo importante no eran los frágiles, como ellos sí lo decían. A los 13 días de asumido, se decreta la pandemia. El COVID afectó al Uruguay y afectó a todo el mundo, y el Ministerio de Vivienda no fue ajeno. Hubo que aprender a trabajar, por ejemplo, en teletrabajo. Nosotros tuvimos más del 80% de la población, de los funcionarios del Ministerio, haciendo teletrabajo. Pero sobre todo, cuando asumimos, nos anunciaron que teníamos el presupuesto comprometido hasta el 2024. Sí, como usted lo oye, hasta el 2024 teníamos el presupuesto comprometido. Acá lo importante, que el Ministerio, a pesar de tener todas esas cosas en contra, el Ministerio nunca se frenó. Siempre siguió trabajando. Pero para eso tuvimos que poner mucha imaginación, mucho pienso, mucha creatividad para lograr superar esos obstáculos. A poquitos días de asumir, un informe de la Auditoría Interna de la Nación que nos decía que la construcción social, la construcción de la vivienda social estaba a un valor de 2.200, 2.400 metros cuadrados. Y realmente ustedes compartirán conmigo que de social ese valor no tiene nada. Estamos hablando que un apartamento, una casa de 50 metros cuadrados, que es la vivienda tipo de 2 dormitorios, estamos hablando de $100 y pico de $1.000 largos. ¿Qué tiene eso de social? ¿Quién lo puede adquirir? Bueno, entonces la primera meta que nos pusimos era bajar el valor del metro cuadrado, pero sin perder la calidad de la vivienda. ¿Se pudo? Sí, se pudo. Para ello una de las primeras medidas que se tomó, de esas herramientas que había que crear, fue justamente un decreto que reformaba la ley de vivienda promovida. Eso fue en abril del año 20. En el año 21, a raíz de esa reforma de ese decreto, fue récord histórico de número de proyectos de vivienda promovido presentado en el Uruguay. Por eso, pero había que seguir avanzando. Ustedes saben que para poder construir con el Estado se necesitaba el DAT, el documento de aptitud técnica. Una documentación que requiere mucho tiempo, requiere dinero, muchas veces hacer pruebas de laboratorios que son fuera de frontera, por lo tanto tiene un costo muy especial. Para eso creamos una nueva puerta de ingreso a la empresa, que la empresa pudiera trabajar con el Estado, creando el CIR, el Certificado de Inscripción Registral. ¿Qué es eso? Bueno, simplemente aquella empresa que trae un sistema constructivo no tradicional, que ya está aprobado en el país de origen, que tiene todas estas pruebas que le estoy diciendo, traerme esos certificados, el Ministerio lo estudia y le da un certificado en un plazo no mayor de 90 días. En realidad, el promedio es de 55 días. Eso realmente lo hemos llamado, habíamos logrado democratizar la construcción, porque ahí hay muchísimo más números de empresas que puedan participar y trabajar con el Estado.
Como les digo, habíamos habilitado el sistema constructivo no tradicional, pero hemos abierto el abanico a todo tipo de sistema constructivo no tradicional, pero obviamente llevando la bandera de la madera. ¿Por qué la madera? Bueno, sabemos que el Uruguay ha tenido una política de ley forestal muy, muy intensa. Vemos hectáreas y hectáreas cada vez que salimos al interior por las rutas, viendo montes plantados, viendo un camión tras otro con rolos que van directamente al puerto sin ningún tipo de valor agregado. Entonces, ¿por qué no utilizar ese elemento que es la madera para poder construir, generando, primero, obviamente, el objetivo principal, crear las casas para nuestros frágiles, pero en segundo lugar, también ser amigable con el ambiente? Tú sabes que la madera capta el CO2 de la atmósfera y vaya si será importante ser amigable con el ambiente. Pero en tercer lugar, dar ese valor agregado a la madera, que va a tener que ayornarse el trabajador para darle ese valor agregado, es decir, creación de una mano de obra nacional. Por eso hemos apostado a la madera. Para ello hemos creado una hoja de ruta donde se planteó un plan piloto que se hizo el 5 de agosto, se presentó, y el 23 de diciembre del mismo año ya estaban los participantes entrando en sus viviendas. Eso nos demostró que solamente en 4 meses ya los participantes estaban entrando en su casa. Es decir, pudimos ahorrar con la construcción en madera el 50% del tiempo de construcción. Y eso, el tiempo, es para la vivienda social realmente un valor más que importante. ¿Por qué? Porque las casas no las necesitamos para dentro de un año, dentro de 2 años. Las necesitamos para ayer. Y lamentablemente los que estaban al frente de esta administración no se preocuparon por construir las viviendas que tenían que construir y cuando sí tenían la plata suficiente para poder construir. En este momento hicimos el anuncio en enero de 3 llamados internacionales para la construcción. Una va a ser emblemática, un edificio en altura, que va a ser uno de los primeros edificios en altura en madera de América, que lo va a hacer en Durazno. Ese llamado se cerró, hubo gran éxito, gran participación de extranjeros. También una construcción de casas apareadas en Tacuarembó y también una policlínica aquí en Montevideo. Realmente eso ha marcado el trabajo que se está haciendo en el ministerio hasta que estuve presente en él. Y por último también se hizo en diciembre, el año pasado, en el sorteo de diciembre, en el sorteo de las cooperativas, que quieras o no, es el puntapié inicial que da comienzo a ese gran camino de la cooperativa, la creación de la tasa del buen pagador. Este es un tema que muchos han reclamado en muchos años, diría en varias décadas, que era el famoso 2%. Bueno, ahora, a partir de diciembre del año pasado, se ha creado esta tasa de buen pagador en la cual las cooperativas van a poder estar pagando un 2%. Y estoy convencida y segura de que esto va a permitir un mayor ingreso de dinero a las arcas del ministerio y la cual va a poder construir un mayor número de viviendas, porque hoy por hoy hay muchas cooperativas que estaban haciendo oblación y consignación ante el Banco República. Como dije al principio, esto fue como nos encontramos con el ministerio. Nosotros no veníamos con un aire de refundar ningún ministerio, por lo tanto todos aquellos programas que existían se iba a seguir manejando, lo que se podía mejorar lo mejorábamos, pero también queríamos poner nuestra impronta. Y nuestra impronta fue en ese gran paraguas, de ese gran trabajo de entre todos, como concebimos el trabajo en equipo, con todos los programas que tiene el ministerio, poner el punto focal en una situación, en un caso concreto, y allí bajar, aterrizar con todos los programas que tiene el ministerio, pero también tratar de un trabajo transversal con las intendencias, con las alcaldías. Y es para ello que hemos creado 2 megaproyectos. Creamos el proyecto Avanzar, que fuera presentado el año pasado, el 5 de mayo, precisamente, donde van a estar trabajando en asentamientos irregulares en todo el país, como nunca antes se había hecho, porque vamos a estar duplicando lo que se venía haciendo. Es un monto de $480 millones. Se va a trabajar en las 19 intendencias. Ya hoy, cuando me retiré, estábamos con presencia en 11
en 11 departamentos, con 14 proyectos, que, como digo, nunca antes se vio ese trabajo coordinado con las intendencias. Porque en definitiva, doña María y don José, que nos está escuchando, la primera puerta que tiene para golpear es justamente la intendencia, es la alcaldía. Pero también no podíamos olvidar de algo que sí estaba olvidado en el ministerio, porque teníamos muchos programas. Teníamos el Junto, el programa de mejoramiento de barrios, la autoconstrucción asistida, las cooperativas, pero había un sector de la población, la clase trabajadora, la que hoy está pagando un alquiler, que no accedía a ningún programa del ministerio. Y para ello se creó justamente el Sueños en Obra. Sueños en Obra, que es pensado en ese público, el que hoy está trabajando, pero le es imposible ahorrar para dar esa entrega inicial de capital tan necesario. Hoy no tenemos a nuestros abuelos o a nuestros padres que tenían esos ahorros guardados y que nos daban para poder, cuando nos queríamos independizar, cuando nos habíamos recibido, cuando queríamos comenzar una nueva vida. Entonces aquí queríamos justamente potenciar el alquiler con opción a compra. Y realmente es un éxito. Ya cuando nos retiramos del ministerio, ya existían más de 2.400 viviendas presentados en proyectos que hablan del éxito que sin lugar a duda va a ser este Sueños en Obra. Esto es un brevísimo raconto de lo que se realizó, de las herramientas que pusimos para tratar de conseguir ese sueño tan anhelado para muchos uruguayos, que es tener el techo propio. Y vaya si pusimos mucha hora de trabajo, de dedicación, pero como les dije el día que me despedí, que nunca los voy a dejar, que voy a seguir peleando por ustedes, trabajando codo a codo, donde el lugar donde me toque. Y hoy es en el Senado. Y es por eso que hemos comenzado al otro día, el lunes mismo, a trabajar desde aquí. El martes hablamos en la media hora previa de un tema que vaya si nos importa a la gente que conocemos y que vivimos en la frontera, como es el tema de frontera. Realmente el gobierno ha hecho, sí, un aporte en tema de precios de frontera, pero dista mucho de ser lo necesario que se necesita hoy para poder sobrevivir el pequeño, el mediano, el productor de ahí de la frontera. Conocemos la realidad, nadie nos las contó, a nosotros no nos gustan que nos cuenten, nos gusta recorrer, estar en territorio, hablar con la gente y ver la situación, cuál es realmente el problema que a ellos les afecta. Es por eso que decidimos tomar nuevamente esa bandera que la trabajamos durante la campaña electoral. Esta sí fue una promesa de campaña electoral, trabajar por el tema de precios de frontera. Y el primer día que hice uso de la palabra en el Senado, nuevamente la volví a tomar. Pero vamos a estar en la Comisión de Vivienda, por lo tanto, el tema de los asentamientos irregulares no va a estar ajeno, seguiré trabajando desde aquí, pero también, como ustedes saben, se ha presentado un proyecto de ley sobre la deuda de las personas físicas y va a ir de la mano también con uno de los temas que para mí es muy importante y que los traté inclusive aquí en el Senado antes de asumir la cartera del Ministerio de Vivienda, que son los famosos deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. Realmente rehenes de una situación que desde el Ministerio tratamos de solucionar y no nos dio la fuerza, pero de acá les doy la seguridad que vamos a agarrar esa bandera y pelear, porque conocemos realidades que realmente se merecen de dar todo ese esfuerzo. Queridos amigos, como les dije al principio, es un placer haber podido participar de esta charla con todos ustedes y nuevamente nos vamos a estar encontrando aquí nuevamente con Irene, conversando con los cabildantes del Uruguay. Gracias.